Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo, o buenas noches, porque en España ya es de noche. Sean todos ustedes bienvenidos a las sesiones que vamos a tener en la tarde. Nos va a hacer favor eh, nuestro ponente de la tarde de inaugurar este bloque. Él es Carlos Ávila Pisuto. Carlos es psicólogo, terapeuta y maestro en resolución pacífica de conflictos, negociación y mediación. Es cofundador de Centro RE y de Bien Siendo, además de otras muchas especialidades y estudios que él tiene, posgrados, en diferentes disciplinas, en diferentes formaciones, en el cuerpo, en el movimiento, en el teatro, en habilidades de comunicación y conversación. Y bueno, para mí siempre es un honor y un gusto presentar a alguien que admiro y respeto, que es un gusto además de compartir mi vida a tu lado. Con ustedes, Carlos Ávila Pisuto. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, como dice todo el mundo, si me tienen que interrumpir, ahí me interrumpen y me preguntan cosas. Y si no, me voy a ir hablando así, tranquilamente, porque tampoco me va a costar mucho trabajo. El título de la plática que he preparado se llama Haciendo posible una paz imposible. Entonces, primero quizás quiero explicar los conceptos que están detrás de qué es paz, de por qué es imposible y cómo es hacerla posible y todo esto. Y, y para eso, un poco detrás de la idea de Bien Siendo, está, está el anhelo de un mundo donde quepamos con nuestra diversidad, donde quepamos con nuestra complejidad. Y, y ese anhelo viene precisamente de que no es el mundo en el que vivimos. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial quizás hubo el planteamiento de que los humanos teníamos todos derecho a caber en el mundo en paz, ¿no? De cuando se fundan las Naciones Unidas, se hace también la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Pero eso es precisamente porque no vivimos en un mundo de paz, que no vivimos en un mundo de inclusión, ¿no? Vivimos en una cultura de guerra, vivimos en una cultura que miedo, ¿no? Y bueno, ya en algún otro Venciendo medio compartí esta cuestión de pensar de que lo que hizo que nos organizáramos los seres humanos como, como en una estructura jerárquica, como en una estructura militar, es que nos dio miedo. Nos dio miedo como especie. Decía Max hace rato, eh, Eva, Eva tuvo deseo de conocer, ¿no? Y Adán estaba tranquilo ahí echando la hueva, ¿no? Pero Eva quiso conocer, y entonces al querer conocer, a lo que se enfrentó Eva y Adán es a que para conocer tenían que dejar la seguridad de un útero que les daba todo, ¿no? Tenían que ir a buscar el conocimiento, tenían que ir tenían que enfrentarse con los retos de la vida, ¿no? Eso lo aborda Gioconda Belli en la novela del universo en la palma de la mano. Está entretenida, es como esa idea, ¿no? De Eva dice, yo quiero conocer, y entonces cuando dice Eva, yo quiero conocer, Dios le contesta, pues entonces tienes que salir del paraíso. Y al salir del paraíso se encuentran con un montón de peligros. Entonces, la humanidad puede ser que haya decidido conocer y que se haya encontrado con muchos peligros que no esperaban, ¿no? Los peligros de que les quitaran sus cosas, los peligros de que se los comieran los depredadores, los peligros de los desastres naturales.
Y todos esos peligros hacían que fuera muy ineficiente el que se organizaran como una sociedad eh, socialista y que arreglaba todo entre todos. Se volvió como muchísimo más eficiente para lidiar con los peligros una sociedad que se organizaba con jerarquías, donde había unos que mandaban y esos que mandaban tenían la capacidad de organizar las cosas, ¿no? En ese entorno, el jerarca que logró construir ejércitos para proteger a su gente, también muy probablemente se volvió paranoico, ¿no? Eso decía Claudio Naranjo, ¿no? El jerarca se vuelve paranoico y piensa que su gente lo envidia, que su gente quiere quitarle su poder, ¿no? Entonces, en esa paranoia, el jerarca utiliza su fuerza para protegerse de su propia gente. Entonces, ya no nada más es para defenderse de los otros, sino para defenderse de los propios. Hacemos ejércitos, pero también hacemos policías. Las policías no siempre están para la seguridad de la gente, sino para la seguridad del jerarca, del que manda, ¿no? Para poner en orden al pueblo, tener un pueblo que no vaya a quitarlos del poder, ¿no? Esto con la Revolución Francesa se exacerba, ¿no? La preocupación de que la gente pueda derrocar y asesinar a sus líderes. Entonces empiezan a surgir todos estos mecanismos de control social, ¿no? Que durante la Edad Media se pudieron ver como la Santa Inquisición, ¿no? O la Inquisición. Y este organismo controlaba que la gente no se saliera de orden. Para que hubiera orden, para que hubiera estructura, para que hubiera seguridad, esta cultura asustada, esta cultura de gente asustada, para que hubiera orden y seguridad, lo que hizo fue empezar a controlar lo que la gente pensaba, lo que la gente sentía, lo que la gente decía. En la clase de Max estuvo interesante esta parte donde dijo Liz que luego nuestros deseos, cuando son deseos ilegales, la ley no autoriza ciertos deseos, pues entonces, en lugar de pensar, yo tengo este deseo, puedo no ejercerlo, puedo no volver un tema sexual mi deseo de tocar a un niño, por ejemplo, puedo no volverlo sexual, empezamos a irnos pasitos para atrás, ¿no? Por ejemplo, en una playa en Estados Unidos, me acuerdo que leía, no pueden pasear perros en esta playa. Y yo pensé, bueno, ¿por qué no podrán pasear perros en esta playa? Y yo lo que me imagino es porque pueden dejar excrementos y porque pueden asustar a alguien y demás, ¿no? A lo mejor la manera más lógica, la manera la ley más correcta hubiera sido, cuide que su perro no deje excremento y que no dañe a las personas. Pero como para evitarse ese problema, se fueron un pasito más atrás. No puede haber perros aquí, ¿no? Entonces, igual, no podemos, es ilegal ejercer una actitud sexual, de placer sexual, de un adulto a un menor. Es ilegal, pero vámonos pasito más atrás y vamos a sentirnos culpables por sentir el deseo. Entonces, este camino es como para más seguridad, más prohibición. Y entonces el orden, para que haya una sociedad en orden, se empieza a controlar lo que se dice, lo que se piensa, lo que se siente, lo que se cree, lo que se es. Porque la solución para encontrar la seguridad y el orden en la cultura de guerra es que para pertenecer tienes que dejar de ser. No puedes ser lo que te nazca y pertenecer. Es más fácil para la cultura de guerra que tú dejes de ser para pertenecer. En el momento en el que seas, dejarás de pertenecer.
Esto también lo mencionaban en este bien siendo varias personas. Es que no me checa esta manera de vivir, es que no me siento tan seguro en esta forma de vivir, es que no pienso de esta forma, es que no me adapto a la cultura como me la presentan. Yo no me siento que formo parte. Y es eso, ¿no? Es como si hubiera ciertas reglas sobre cómo debo de ser para pertenecer. Y en ese contexto, mucha de nuestra energía está dirigida a defender. Como nación, defendernos de las amenazas internas y externas, como naciones, amenazas internas y externas, pero como individuos también. Tenemos que estar siempre defendiéndonos en el hay que tener cuidado de lo que dices, hay que tener cuidado de lo que piensas, hay que tener cuidado de lo que sientes, hay que tener cuidado de lo que crees, hay que tener cuidado de lo que eres. Y entonces hay mucha energía utilizada en el cuidarnos, que no nos vayan a hacer algo, no nos vayan a rechazar, que no nos vayan a castigar, que no nos vayan a despreciar, que no nos vayan a hacer sentir vergüenza, como decíamos la sesión anterior. Lo cual a mí y a otras personas nos hace soñar con la posibilidad de tener una cultura que podríamos llamar una cultura de paz, pero que a mí sí me hace más preciso llamarle una cultura de inclusión. ¿Sí? Una cultura de inclusión donde no se tenga que elegir entre ser y pertenecer, donde la membresía no esté condicionada a dejar de ser. Puedes sentir lo que sientes, puedes desear lo que deseas, puedes pensar lo que piensas, puedes expresar lo que expresas, aunque quizás puedas no, no, no rebasar la dignidad de otra persona, pero puedes ser quien eres. Es esta cultura vería, porque no existe, esta cultura vería el conflicto como un reto, no como un problema o como algo que evitar o como algo feo. Entendiendo el conflicto como eh, ese momento en en el que tú sientes que si tú estás bien, el otro estará mal, y que ese momento en el que tú sientes en que si el otro está bien, tú estarás mal, a eso es a lo que llamaremos el conflicto, ¿no? Y el conflicto en esta cultura de inclusión sería vista como un reto interesante, como un reto emocionante inclusive, ¿no? La cultura de guerra elimina la competencia a partir de que desaparece uno de los miembros del conflicto. La estrategia fundamental para que no haya conflicto en la cultura de guerra es que uno desaparezca. Imagínense en una guerra entre dos países, entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, la guerra se resolvería el día que una de las dos naciones pierda la voluntad de seguir luchando. Y entonces, como nación desaparece, y entonces la otra puede hacer con esa nación lo que quiera. Entonces, en la cultura de guerra el conflicto se resuelve desapareciendo la competencia, desapareciendo al otro. Pero en una cultura de inclusión, lo que buscaríamos es cómo incluir al otro. ¿Cómo le hacemos para que, para que, para que Rusia y Ucrania estén juntos bien? Pero no solamente así, es como incluso mejor. ¿Cómo le hacemos para que, aunque hay la percepción de que si Ucrania es Ucrania y Rusia es Rusia, ambos estarán mal, ¿no? Y uno tiene que dejar de estar para que el otro esté bien? Imaginemos esa solución en la que Ucrania y Rusia puedan estar mejor sin dejar de ser Ucrania y Rusia. Esa sería la cultura, ese sería el cambio de mente. Esa sería la mentalidad que habría que transformar. Dejar de decir cómo desaparezco al otro y cómo empezar a ver
que estemos mejor juntos, ¿no? Y esto implica tener una inteligencia despierta. Esto implica ver retos constantemente y siempre estarnos creando, investigando, explorando soluciones, ¿no? Es muy amplio el asunto Rusia-Ucrania, pero lo podemos dejar en nosotros, en algunos nosotros aquí, ¿no? Podemos tener la impresión de que si yo estoy bien, entonces algunos de ustedes estarán mal, ¿no? Que es que si, no sé, Laura Madera está bien, entonces yo estaré mal. Vamos a suponer que yo sienta eso, ¿no? Porque Laura quiere que la clase dure, sea de puros videos, ¿no? Y entonces, yo quiero que sea de puras palabras porque a mí me encanta hablar, ¿no? Y entonces, pareciera que la solución aquí es que uno renuncie, ¿no? Pareciera que la solución en la cultura de guerra es que desaparezca una de las partes. Y la manera como lo podríamos hacer más fácilmente es mi clase, yo decido, ¿no? Yo utilizaría mi jerarquía, que es como lo que nace de esta cultura de miedo son las jerarquías. Yo utilizo mi jerarquía para imponerme sobre él, ¿no? Y entonces Laura se chinga y yo hago mi clase como yo quiera, ¿no? Y a lo mejor yo digo, yo gané, pero a lo mejor no gané, porque yo quería que Laura escuchara mi clase y que se interesara por lo que yo tengo que decir y que mi punto de vista fuera también considerado. Y cuando yo la mando a la chingada, pues ya no me va a considerar. Entonces, ahí, en cierto sentido, ambos perdemos. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo le hacemos para que podamos existir juntos? ¿Cómo le hacemos para que estemos mejor ambos juntos? Y esa pregunta a lo mejor no tiene solución en el corto plazo, pero dejémosla ahí, vivamos en la duda, ¿no? Vivamos en la incertidumbre de cómo le vamos a hacer. Esa sería la cultura que yo imagino deseable, una donde podamos, en lugar de aniquilarnos, separarnos, dividirnos, fragmentarnos, una donde podamos decir, ¿cómo le hacemos? Y mientras no encontremos solución, habitemos la incertidumbre, habitemos el no sé, habitemos el no, el quién sabe qué tengamos que hacer, ¿no? Sintamos tolerancia por el conflicto. Es la cultura que yo digo, que yo imagino como alternativa a la cultura de guerra. Y esa cultura, digamos, esa idea, produciría tal vez un mundo en paz. Ahora, ¿qué es lo que yo decía en la primera diapositiva? En la primera diapositiva yo les decía, mucha de nuestra energía está dedicada a protegernos de que no nos avergüencen por pensar como pensamos, de que no nos roben, de que no nos quiten, de que no nos invadan, ¿no? Hay un montón de energía utilizada en el protegernos. En un mundo donde no hubiera exclusión, donde no tuviéramos que desaparecer a otros para estar bien, sería un mundo sin ese peligro, ¿no? Si tuviéramos una sensación de libre de peligro en nuestras relaciones con los demás humanos, sería muchísimo más fácil estar mirando otros problemas. Volviendo al ejemplo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presupuesto de defensa de Alemania es el país más importante de la Unión Europea, económicamente y tecnológicamente, ¿no? Antes el presupuesto de defensa de Alemania creo que era algo así como del 8% de su presupuesto total anual, ¿no? O sea que si se iba a gastar 1,000 para presupuesto del año, 80 de esos 1,000 serían para la defensa, ¿no? Y, y una enorme cantidad, mucho más grande, para educación y para salud
y para desarrollo de tecnologías que cuiden el medio ambiente, ¿no? Había mucho más presupuesto para ver cómo le hacemos para detener el calentamiento global en Alemania. Pero cuando Rusia invade Ucrania, el presupuesto, ¿no? Ahora 200 los utilizan para la defensa y esos 200 se los han quitado a salud, se los han quitado a educación y se los han quitado a, a tecnologías para el desarrollo del medio, para el cuidado del medio ambiente. Y hagan lo mismo con todos los demás países de la Unión Europea. Todos modificaron, le quitaron recursos a los científicos que están buscando detener el cambio climático. Así de grave es que haya violencia, ¿no? Estoy viendo aquí a Cecilia, ¿no? Los problemas de seguridad que ocurren en San Cristóbal de las Casas. Es una ciudad que a lo mejor podría dedicar muchísimo al desarrollo cultural, al desarrollo humano, que ha dedicado muchísimo a la búsqueda de la inclusión. Mucha energía se va a perder cuando aparecen estos actos de violencia, ¿no? Esos peligros en la seguridad hacen que el enfoque ya no sea cómo estar mejor, sino cómo no morir. Entonces, la violencia es un problemón. El estarnos protegiendo es muy peligroso. Mirar el cuidado del medio ambiente como una cooperación necesaria para toda la humanidad y dejarlo de ver como una competencia sería una búsqueda de una cultura incluyente. Mirar el futuro de nuestra especie como una misión compartida. Usar nuestra energía en crear y no solo en defender. Es una posibilidad. Si no hubiera peligro, quizás estaríamos usando nuestra energía para hacer cosas muy chingonas. De por sí hacemos cosas chingonas, ¿no? Hacemos grandes piezas de arte, logramos hacer tecnologías impresionantes. Imagínate si no tendrías que estar cuidándote de lo que piensan de ti por tus preferencias sexuales, o no tuvieras que estarte cuidando por lo que piensan de ti, por tus ideas políticas, o no tuvieras que estarte cuidando, pues tendrías muchísima más energía para hacer otras cosas. Un mundo en paz se vuelve un anhelo muy deseable. Pero aquí, bueno, enfrento mi primer problema grave aquí, ¿no? ¿Qué es primero? Tenemos que tener el mundo en paz para sentirnos seguros y para eso tendríamos que cooperar, pero no podemos cooperar porque estamos en una situación de peligro. Entonces, ¿qué va primero? ¿Sí? ¿Nos desarrollamos para volvernos una cultura de paz? ¿O desaparecemos la violencia para que pueda surgir una cultura de paz? Galtung dice que la violencia estructural es invisible y aquí también hay violencias evidentes, ¿no? Entonces, estas guerras, los asesinatos, las personas con armas de fuego en las calles, los secuestros, los desmembrados, las torturas, los golpes, el acoso sexual, las mujeres desaparecidas, los feminicidios, todas estas cosas, estos acosos y exclusiones son la violencia evidente. Y esa violencia evidente se alimenta de brechas culturales, brechas económicas, brechas de dignidad y brechas de poder. Cuando invitamos al espacio, a las clases maestras de Venciendo a Valentín, de comunicación no violenta, él dijo que para que el individuo pueda estar en paz, la sociedad tiene que estar en paz. Y así era el anuncio de su clase. Y yo compartí el anuncio por todos lados, ¿no? A ver si la gente se metía bien siendo pero bueno. Y puse el anuncio por todos lados. Y una persona, un maestro de psicología de San Luis, le puso, es que es justo al revés. La persona tiene que estar en paz para que la sociedad esté en paz. Ese dilema es un bucle, ¿no? Hay un bucle. Nuestra sociedad no está en paz, por lo tanto nuestros individuos no pueden estar en paz.
Y como nuestros individuos no pueden estar en paz, entonces nuestra sociedad no está en paz. Y los individuos no se sintieran amenazados, pues no tendrían que estar defendiendo estas brechas culturales, económicas, de dignidad y de poder, que es una brecha de dignidad, ¿no? Como los blancos diciendo que los negros no son iguales, ¿no? Y esa brecha de dignidad, donde dices unos tenemos más dignidad que otros, se defiende porque hay amenaza, porque hay una sensación de peligro. Uh-huh. Hace rato Marx también dijo esto de que no, la homofobia o la xenofobia o todas estas fobias no son propiamente fobias, son violencia, ¿no? Ahora yo también diría, son violencias, sí, y creo que sí, alimentadas por miedo. Son las acciones homofóbicas, que son acciones de odio, yo creo que son contrafóbicas. Es decir, me da miedo la diferencia y trato de destruirla. Y eso es la definición de violencia. ¿Sí? Ahora, si los blancos estuvieran muy tranquilos porque no hay violencia, ¿no? A lo mejor no tendrían que estar tan urgidos por sostener estas brechas de dignidad, ¿no? O de derecho. Y las personas que tienen privilegios económicos no estuvieran tan asustadas porque no se les ocurre cómo puedan vivir sin decir, ahorita me subo a mi jet y voy a donde se me da la gana, si no les diera tanto miedo perder esas posibilidades, a lo mejor no tendrían que estar luchando tanto por diferenciar por mantener separadas las brechas económicas. Pero por otro lado, mientras se sostienen estas brechas, pues sigue habiendo mucha gente herida, mucha gente lastimada, mucha gente dañada y mucha gente que tiene que expresar su frustración a través de la violencia. Entonces, no hay una salida fácil. Y yo me atrevo a decir, no hay una salida. No, no próxima, no simple. Oye, hace rato habló Claudia diciendo que hay información en el universo y que podemos accesar a ella. Bueno, ojalá haya un cambio que nos permita mirar desde otra forma. Ojalá algo pasara, algo mágico, inesperado pasara. Una tormenta solar, si quieres, una modificación astral, y que pudiéramos ver que nos hacemos daño con la violencia. Ojalá, pero no parece posible. No se está viendo, no vamos, evidentemente no vamos hacia allá. Sí hay muchos que lo ven así, pero sigue habiendo mucha más gente defendiendo la violencia que busca la paz. Es todavía mucha más. Se trata de una masa crítica, pues la masa crítica gira en dirección a la violencia, no hacia la paz. Entonces, esta cultura que anhelo, en este momento, a mí me parece imposible. Luego tenemos un reto más, ¿no? Un asunto que me parece importante. Porque pudiéramos decir, los que queremos equidad, los que queremos inclusión, los que queremos una desaparición de la brecha de violencia, de injusticia, de dignidad, los que queremos que desaparezcan los males del mundo, a veces, que no nos queremos esperar a que el cambio se dé de manera voluntaria. Y hay algunas maneras sutiles en que nosotros los pacifistas hacemos violencia. Tratamos a veces de mutilar la agresividad humana. Me acuerdo mucho de esta historia que dicen que que se cuenta entre los sufis, del tigre que fue criado por ovejas, ¿no? y que estando este tigre criado por ovejas, pues cuando trataba de expresar su voz, pues sonaba
¿no? El tigre le hace algo así. Y entonces un tigre, un gran tigre, ¿no? Que es, digamos, el iluminado, el que representa al ser completo, ¿no? Ve esa desgracia desde las alturas de un cerro y baja desde el cerro y se acerca al lago donde están las ovejas, y todas las ovejas corren, incluyendo nuestro tigre, ¿no? Corre porque le tiene miedo al tigre. Y el tigre va detrás del tigrito y lo bloquea, se le pone enfrente y lo contiene, ¿no? Y el tigrito está aterrado ante la grandeza del tigre, ¿no? Y entonces el tigre le hace y el tigrito, extrañado de que no le da miedo, primero, interesante, ahí se le acaba el miedo, se le queda viendo al tigre y le hace miau, ¿no? El tigre todavía no está tan satisfecho con el resultado, ¿no? Y le hace, ¿no? El tigrito le hace, casi ladró. Y siguieron los gruñidos hasta que después ambos se encuentran en un solo gran rugido. El tigrito despierta en su agresividad. Si los pacifistas, la idea que tenemos es, vamos a volver a las personas ovejitas, muchas veces sin darnos cuenta, estamos haciéndole el trabajo a las brechas de desigualdad. Entonces, por ejemplo, cuando se dice que el pacifismo es mejor que la violencia, o que es muy malo ser violento, o que es muy malo ser agresivo, lo que pasa es que cuando hay una manifestación feminista porque eh, a, una, a una compañera la mataron y los policías no la escucharon y además fueron parte de la situación, y las mujeres salen a manifestarse y rompen unos cristales y pintan unas paredes y manchan unos muros, entonces la gente dice, ay, qué feo es el gruñido de esa tigresa. ¿Cómo es que no son borreguitas? ¿Cómo es que no marchan tranquilas? ¿No? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no decir que toda la violencia es mala, o incluso de decir que la violencia es mala, porque que en nuestro intento de imponer una cultura de paz, estamos dándole recursos a los que tienen privilegios y poderes especiales para que justifiquen sus malos tratos, ¿no? Dice Galtung, hay profesionales de la violencia. Y los profesionales de la violencia van a van a hacer ver muy mal a los que son violentos amateurs. Entonces, los medios de comunicación van a descalificar la manifestación entera porque rompieron unos vidrios. Entonces, el camino no es decir la violencia es mala o la agresividad es mala. El camino no es por ahí, ¿no? Y ponernos a imponer, como decir, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, sigue provocando brechas. Un poco inspirados en Hegel, hay una idea de las almas buenas, las almas nobles o algo así, no me acuerdo cómo es el término, pero son estas personas que dicen, como yo no soy violento y como yo estoy del lado de los pacifistas, como yo estoy del lado del bien, entonces soy mejor persona. Y como soy mejor persona, entonces tengo derecho a verte hacia abajo, ¿no? Tengo derecho a hacerte sentir mal porque tú no eres mejor persona. Al yo ser mejor persona que tú, yo te miro hacia abajo y te desprecio. Esa dinámica
es parte de lo que hace tan complicado la búsqueda de la paz, ¿no? O incluso imposible. Me acuerdo una vez hace mucho tiempo hablando con Ana Elda, una amiga, me dice, mira, Carlos, yo soy cristiana católica, pero mi idea del catolicismo no es muy compartida por todos. Yo me voy mucho por la idea de que la humanidad entera se va al cielo o la humanidad entera se va al infierno. Que no hay tal cosa como el cielo para unos y el infierno para otros. O sea, sí creo en el reino de Dios, pero es para todos. No puede ser por partes. Y si hay alguien en el mundo, en la especie, que no está haciendo las cosas bien y es pecadora, digamos, nadie en el mundo se va a ir al cielo. Todos se van a ir al infierno. Pero lo más curioso de todo, lo más preocupante, lo más difícil del asunto es que si yo voy y regaño y maltrato a la persona pecadora porque está haciendo que yo no me vaya al cielo, entonces yo empiezo a pecar de ira. ¿No? El pecado de la ira es el pecado de suponer que tengo mayor derecho que el otro para imponer mi fuerza, que tengo derecho moral de maltratar al otro. Entonces, esto es una trampa muy complicada. No se trata de quitar la violencia, no se trata de ir en contra de la violencia ni en contra de la agresividad. El problema más grande es el de la voluntariedad. Este proceso de volvernos una cultura de paz que salve al mundo, que cuide el medio ambiente, que cree comunidad, tiene que ser adoptado voluntaria y libremente. Entonces, ¿cómo hacemos paz sin volvernos jueces del violento? Ese es el asunto, ¿no? La violencia, a veces, se olvida de que el conflicto es una búsqueda de bienestar y se conforma con un placer momentáneo que deja mayor malestar para el futuro. Entonces, en lugar de decir que la violencia es mala, yo lo que busco en las personas con las que me escuchan es a que reflexionen si eso que les da placer cuando lastiman a otro les acerca a su bienestar o les complica su bienestar en el largo plazo, ¿no? Es decir, ¿no? Está Pedrito y está María. Y María tiene muchas ganas de salir a pasear. Y Pedrito tiene mucho miedo de que si María sale a pasear, va a conocer a alguien más guapo que Pedrito, porque Pedrito no confía mucho en su guapura. Entonces Pedrito le prohíbe a María salir. Pero María sale de todas formas. Y cuando regresa Pedrito en su terror, en su desesperación, en su rabia, le pega a María. Pedrito, su miedo, la emoción, la tensión de Pedrito era porque no quería perder a María. Por eso no la quería dejar salir. Pero cuando le pega, la pierde. Entonces esa búsqueda de bienestar lo aleja del bienestar. Ese es el problema con la violencia, que no la usamos con mucha inteligencia. Tenemos celos y en lugar de eso ayudar a como mejorar la comunicación con la pareja, fortalecer el vínculo y es crear condiciones para que sea deseable para todos estar juntos, creamos condiciones para que sea horrible estar juntos. Creamos relaciones laborales tormentosas para jefes y para los subordinados, para dueños y para empleados. Creamos condiciones laborables horribles para todos. Pero nos da un placer instantáneo el darle la cachetada a María, ¿no? Porque se lo merece. Siente que recuperé cierto poder y perdí bienestar. Entonces, lo que hace falta comunicar no es, está mal tu agresividad, está mal tu rabia, está mal tu fuerza y está mal tu violencia, sino lo que hace falta reflexionar es, cuando rompiste ese cristal,
cómo mejoraron las condiciones de vida de las mujeres. ¿No? La respuesta es de ninguna forma, pero además se nos complicó. Pues entonces habría que pensar cómo le hacemos la próxima vez. Aunque no sea posible, porque a veces las manifestaciones quienes hacen el daño no son las que se están manifestando, son otros para describir la situación. Por eso ni satanizamos la violencia, ni la glorificamos, porque no resuelve todo. Y si vamos a competir entre violencias, quienes tengan armas de destrucción masiva van a ganar, ¿no? Entonces, para luchar contra los que tengan armas de destrucción masiva, hay que tener ideas que no sean violentas. Hay que recordar que quien actúa con violencia busca bienestar, porque no lo tiene y porque no lo encuentra. Hay que dejar de verlo como un villano, hay que verlo como un buscador. Y que la solución no es descalificarlo, sino luchar por un bienestar. Y que muchas veces la búsqueda de bienestar solo se logra cooperando. Debemos explicar, los pacifistas, buscamos un mundo mejor, que redes humanas son más efectivas que violencias directas. No descalificar la violencia, no descalificar el rugido del tigre, sino decir que el rugido de una comunidad siempre será mucho más eficiente que el gritillo de un individuo desesperado. Pensando en comunidades como San Luis Potosí, donde también la violencia ha aumentado mucho por cuestiones de narcotráfico, y yo quisiera proteger a mi comunidad en el futuro de la violencia, no puede ser llenando la calle de policía. Tiene que ser mejorando nuestra comunicación, mejorando nuestros vínculos, teniendo mejores relaciones de todos con todas. Porque una sociedad comunicada es una sociedad muchísimo más impermeable para la violencia, ¿no? Y hace falta que pensemos en nuevas estructuras más incluyentes. Porque si resulta que la red que forman los LGTBQ más, todos, ¿no? Toda esa, está en guerra con ciertos planteamientos feministas y estos también están en guerra con ciertos ambientalistas, ¿no? Y así, si empezamos a excluir y a hacer sectas, entonces nuestras redes son más frágiles, son más permeables. Entonces, mejorar las estructuras es nuestro único camino posible. ¿Cómo se hacen las redes? Las redes se hacen con coyunturas donde fluye la comunicación. Y para que haya coyunturas donde fluya la comunicación, hace falta ser eficaz en el decir y eficaz en el escuchar. ¿Qué son las coyunturas? ¿No? En una familia, si en una familia viven 5 personas, yo quiero que sea esa familia una red sólida, una red fuerte, una red protegida. La comunicación entre los miembros tiene que fluir adecuadamente. Tiene que haber canales de comunicación en todas direcciones. Así como decimos en las estructuras jerárquicas, es más eficiente cuando la comunicación la determina una sola persona y los demás solo escuchan. Una red fuerte requiere que la comunicación se mueva en todas direcciones. No sé si con esto estoy en contra o en oposición de lo que dice Marisol sobre que en una familia la jerarquía es fundamental para que fluya el amor. Yo creo que sí estoy en contra de esa idea, ¿no?
Entiendo que nadie está obligado a cargar con un rol que no le corresponde, ¿no? Entiendo que un hijo que se sienta obligado a cumplir el papel de madre, pues debe ser muy estresante. Entiendo que no está obligado, pero eso no significa que a veces no haga falta. El tema no es tanto de prohibición o de cómo debe de estar la jerarquía o cómo deben ser las estructuras. Yo creo que para que la familia sea fuerte tiene que estar comunicada, ¿no? Y cuando mamá le dice a los hijos, tú me escuchas y te callas, la mamá está incomunicada. La mamá no recibe información. La última vez que di un taller de comunicación no violenta eran puros señores y una chava, ¿no? Y todos los señores decían, ¿y por qué tengo que escuchar? ¿No? Hay veces que nada más hay que decir y ellos nomás tienen que obedecer, ¿no? Y la chica que estaba ahí, la chica que estaba ahí dice, los escucho, señores, y es como escuchar a mis padres, ¿no? Así dicen mis papás. Solo quiero que sepan lo que pasó. Yo me tuve que ir de ahí. Yo tuve que buscar ser escuchada en otra sociedad, en otra comunidad. Porque en una comunidad donde mi voz no se oye, no estoy segura. Si no hay buenos canales de comunicación, el niño que está siendo acosado en la escuela no va a tener para dónde dirigir su voz. La niña que está siendo acosada sexualmente no va a tener a dónde dirigir su voz. En mis trabajos de veintitantos años en los que he tenido muchísimos casos de abuso sexual como pacientes, la mayoría de las sesiones no se trata del abuso en sí, sino de la incomunicación. De la mamá que no quiso escuchar, del papá que no quiso escuchar, del tío que dijo cállate, la incomunicación es lo que volvió a la experiencia traumática. Claro que la experiencia en sí fue horrible, pero lo que vivió, lo que se construyó después con incomunicación fue insoportable. Entonces, eficacia en el decir y eficacia en el escuchar. Eficacia en el decir, hablo de lo que está vivo en mí sin juicios. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El ejemplo aquí pongo muy simple, es, esta mañana te saludé y no respondiste. ¿Qué siento en relación con eso? Me siento incómodo. ¿Qué inquietudes moviliza? Quisiera reconectar contigo. ¿Qué me gustaría hacer al respecto? ¿Te gustaría decirme si hay algún problema entre nosotros que no veo? ¿Por qué esto es más eficaz que decir, uy, anduviste bien mamoncito en la mañana? ¿No? Que sería más sencillo, ¿no? La mayoría de las veces me dicen, para qué echar tanto rollo si es más sencillo de decir, ay, anduviste de nene, anduviste de necia, o anduviste de arrogante, o lo que sea, ¿no? No. El problema es que cuando uso juicios para expresar mi frustración, la otra persona, en lugar de escuchar mi frustración, siente vergüenza y se protege de los juicios. Y así yo no llego, mi mensaje no llega, no soy eficiente en el decir. ¿Y cómo sería eficiente en el escuchar? Es que yo me pregunte, ¿qué está vivo en ti? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste con eso que viste? ¿Qué te está inquietando? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? Si yo me vuelvo oreja, hace rato Max dijo que es muy importante en la vida sexual las orejas, ¿no? Porque necesita. Me acordé de una, a ver, primero voy a ver qué hay en el chat. Dice, ¿puedes regresar tantito a la diapositiva anterior? Sí, Eri, con mucho gusto. Aunque dice lo mismo, solo que está puesto en otra persona, ¿no? Así lo digo y en el otro así lo escucho. Me acordé en uno de los libros, en una de las historias de
de Haruki Murakami, pero no me acuerdo cuál. Hay una parte donde esta chica habla de de cómo han sido sus encuentros sexuales. Y ella dice, habla primero de que algunas veces ha tenido encuentros sexuales menos satisfactorios que otras, y que lo que ella encuentra de de más satisfactorio y menos satisfactorio. Dice, te lo voy a explicar con una metáfora. A veces he estado con pilotos de carro, son extraordinarios pilotos. Manejan rápido, veloces, seguros, saben tomar la curva muy bien, le dan bien rápido en las rectas, saben cambiar las velocidades a tiempo para... y esas personas hacen un acto sexual decente. Ella, ¿no? Yo siendo el carro, ese es un acto sexual decente. Pero ¿no? Hay otros que no son tan buenos manejando, pero que están mirando todo el tiempo el camino, escuchando, mirando, viendo por dónde va el problema, la bajada, la subida. Nada es en automático. Están escuchando. No se sienten tan competentes y entonces van tratando de conocer el territorio, tratando de mirar cómo responde su auto, tratando de mirar cómo responde la situación. Entonces, el buen escucha no se cree el que sabe todo, no es el que cree que ya entendió todo lo que el otro está comunicando, es el que se toma el tiempo de estar haciéndose preguntas. ¿Qué está vivo en ti? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te gustaría que pasara? La pregunta más común cuando explico esto es, ¿para qué tanta molestia? ¿No? ¿Para qué? Y además, ¿por qué yo tanta molestia? ¿Por qué no es el otro el que se pone en las orejas y, y se pone a oír todo lo que quiero decir? ¿Por qué yo tengo que estarme haciendo preguntas? No siempre te saldrás con la tuya y con frecuencia es más fácil juzgar y sentirnos ofendidos, ¿no? O sea, comunicando no significa que las cosas van a salir como tú quieres. Y es mucho más fácil hacernos jugar la víctima, sentirnos ofendidos, decir, ay, a mí no me hables así, etcétera. Nada más le hacemos así, ¿no? Nada más le digo, a mí no me hablan en ese tono y ya no escucho. A mí no me vas a criticar y ya, ¿no? O, pues entiende, si tienes oídos, entiende. Pero no te voy a explicar. Es más fácil así. Pero eso más fácil nos debilita, que nuestra fortaleza está en nuestra capacidad de crear cooperación. Porque hacer vínculos es hacer poder. Porque buenos vínculos nos protegen. Porque buenos vínculos nos contienen. Una cultura que contenga, que proteja, que soporte, que tenga excelentes coyunturas me parece imposible. Pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí es posible? Es posible crear espacios de paz suficiente, espacios de inclusión suficiente. Actualmente yo defino el buen espacio de terapia como un espacio incluyente, un espacio donde el terapeuta no deja de existir para que el paciente exista, pero tampoco es un espacio donde el paciente deja de existir para que el terapeuta exista. Un espacio de conflicto, es un espacio donde dos dignidades tienen que coexistir. ¿Sí? Lo mismo puede ser en los espacios de paz, de amistad, ¿no? Amistades donde tú puedas ser como eres y yo pueda ser como soy,
Que no estemos tan listos a, me pareces un poco tóxico, me voy a alejar de ti, ¿no? Sino que estemos un poco más listos para decir, pues sabes que ahora ya andas tóxico y yo aquí voy a estar contigo, yo contengo eso, en este lugar no tienes que ser maravilloso, en este lugar no tienes que ser perfecto. Evidentemente, si alguien desgasta la relación infinitamente, pues ni modo, pero bueno, es como buscar que las relaciones de amistad no sean relaciones de educación. Yo no estoy aquí para enseñarte a ser mejor persona. Yo estoy aquí para crear un buen vínculo contigo. Yo estoy aquí para crear una relación donde tu sentir y tu pensar fluya hacia mi sentir y mi pensar, donde podamos danzar juntos en la conversación. Esa es la amistad. Las relaciones de pareja o las relaciones erótico-afectivas, como les no, ahora, porque no todas son de pareja. Si alguien vive en trío o así, bueno, en esas relaciones erótico-afectivas, que fluya la comunicación, que fluya mi sentir y mi pensar, que sea recibido, que sea metabolizado y que sea devuelto, ¿no? No para que yo me vuelva como tú, ni para que tú te vuelvas como yo, pero sí para que yo me vuelva un poco más como tú y para que tú te vuelvas un poco más como yo, porque en ese riesgo del encuentro nos hacemos un poquito unos como los otros. Espacios de paz en la familia, espacios de paz en la comunidad, espacios de paz en la educación. Que haya momentos en que en una escuela se puedan expresar los sentires y pensares con libertad y con contención, con respeto, con integración. Espacios de paz en la salud, donde los médicos no regañen tan seguido a los pacientes, ¿no? Que no sean relaciones de poder y de sometimiento, sino que se empiece a trabajar en que haya una buena comunicación entre pacientes y profesionales de la salud. Espacios de paz en la salud también, donde personas que se dedican a medicinas tradicionales y alternativas compartan sus experiencias con personas que se dedican a medicinas alopáticas, ¿no? Y que se escuchen y que se creen vínculos en lugar de guerras. Se pueden hacer ciertas cosas, se pueden crear ciertas condiciones para la paz. No podemos cambiar la cultura y quizás nunca vamos a tener una cultura de inclusión y paz, al menos quizás no sé el futuro lejano, pero ¿qué sí podemos tener? ¿Qué sí podemos hacer? Crear espacio, crear encuentros, crear redes, crear sociedades mejor comunicadas, más aceptantes, más incluyentes, más respetuosas de la experiencia de cada uno. Espacios donde pueda fluir la verdad, riesgo de exclusión, mi verdad, sin riesgo de castigo, sin riesgo de rechazo o sin riesgo de violencia. Espacios de decir y escuchar, no necesariamente para hacer algo. Te escucho, te digo, y no tenemos que resolverlo. Con el hecho de escucharlo y decirlo, se fortalecen nuestras coyunturas, nuestra solidaridad y nuestra compasión. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy y gracias por su escucha. No tengo ni idea de qué hora es. ¿Me eché una hora? ¿Sí? Estás en tiempo, son las 5:29. Y hay Tenemos 10 10 minutitos minutos para por si preguntas. alguien me quiere decir algo, comentar algo. Yo retomo un poco escuchándote y recogiendo lo que estuvimos conversando con Dani en la mañana y recogiendo lo que estamos comentando con Max hace un momento. Este tema de que de verdad nos necesitamos
A mí misma me necesito y creo que en relación no necesitamos adultos totalmente conscientes y fuertes para sostener relaciones, porque creo que de pronto nos ponemos desde un lugar de mucha carencia, de mucha neurosis a vincularnos y eso nos facilita que yo me deslinde de mi responsabilidad de estar en vinculación con el otro. Y al desresponsabilizarme, entonces es muy fácil repartir culpas, repartir consecuencias y no mirar que soy una co-constructora de vínculos y de comunidad. Eso es lo que yo venía pensando, como yo creo que es imposible esta propuesta de paz si yo sigo colocándome como niña. Con una niña que merece ser vista, escuchada, apapachada, entendida y porque merezco. Ah, cómo está de moda la frasecita de es que me lo merezco y porque me lo merezco. Yo creo que nadie nos merecemos ni madres. Yo creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de vincularnos con nosotros mismos, de tener una excelente relación con nosotros mismos, totalmente responsable de quienes somos y de estar en vinculación con el otro. Y eso irá dando consecuencias a favor o en contra de las que tendremos que hacernos cargo. Gracias. Sí, el tema del merecer genera muchos problemas, ¿no? Se habla como de que las personas con autoestima sienten que merecen y eso a veces les autoriza a exigir y a emberrincharse, ¿no? Y de todas maneras no siempre van a poder tener lo que anhelan, porque no siempre está ahí y el otro no siempre va a poder dárselo. Es por eso relevante hablar de necesidades. O sea, no es que me lo merezca, es que lo necesito. Y si hablo de necesidades, y si yo imagino a la humanidad como un solo cuerpo, como una sola, como otra parte de mí desmembrada, como otro miembro mío que anda por ahí, sus necesidades me importan. No es una cuestión de merecimiento, pero sí hay cierta incompetencia en quien grita merezco, 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 ¿no? Porque le falta trabajar en sus coyunturas, en sus relaciones, en sus vínculos. Dice Juanis que se queda con la palabra voluntad. Sí, y ese es digamos, el gran reto aquí. No se puede hacer la paz a huevo, ¿no? La única manera de tener una cultura incluyente es que voluntariamente decidamos entrar en ella. Como una negociación no violenta, como una mediación, el primer principio de la mediación es que sea voluntario. Si alguien vuelve obligada a la negociación, ya no hay cultura de paz, ¿no? Ya no hay un intento de paz. Ana Caro. Yo solo, en verdad, resueno un montón con todo lo que compartes y justo hace poquito escuchaba que en sí la palabra incluyente es excluyente, porque no tenemos que incluirnos, porque ya somos, ya estamos, ya más allá justo lo que dijiste, no es pertenecer, somos. Y entonces justo desde esta intención de no sé ni siquiera decirlo como someter a la humanidad a pertenecer y ser dignos de cada categoría que hemos creado, pues justo es en donde estamos ahorita, ¿no? Yo me quedo como muy reflexiva, como muy movida, como muy como con muchas ganas de aumentar justo la voluntad y lo que dice Liz, soltar a veces estos apegos del merecimiento, porque creo que no me lo he creído en muchas ocasiones, ¿no? Me lo merezco y no lo enseñan o me lo han enseñado desde la escuela. Entonces, solo desde quién merece una calificación aprobatoria, quién merece una calificación reprobatoria, y así seguimos culturizando y así seguimos haciendo crecer a nuestros infantes también.
Y aquí estamos. Solo gracias, Carlos, de verdad, por esta gran forma de ponerlo como en palabras y invitar a una reflexión como súper profunda. Yo me quedo como con una gran invitación de sentarme a platicar y volverte a escuchar, porque estaba como con un ojo al gato y otro al garabato. Okidoki. Gracias. Bueno, gracias, Ana Caro. Vamos a compartir esta presentación también con el grupo para que la tengan. Y digamos que este es el fundamento de un libro que estoy escribiendo. Entonces, ya después lo podrán leer algunas personas. Otros no lo podrán leer porque a lo mejor no saben o así. Pero, bueno, en fin. ¿Quién más quiere decir algo? Eri, Gracias, Carlos. No sé si se escuche bien porque creo que está fallando mi micrófono. ¿escuchas perfecto? Gracias. Bueno, escuchándote, creo que uno de los pasos que podemos tomar para crear estos espacios de paz es soltar un poco el egoísmo. Esto lo entiendo también a raíz de lo que comentó Liz, ¿no? Cómo tenemos este egoísmo de pensar o esta arrogancia de pensar que nuestra manera es la única correcta o que nuestra experiencia es la única que es válida porque es la que conocemos. Y cuando podemos soltar esta parte egoica o egoísta de decir, voy a escuchar al otro, porque el otro tiene una experiencia distinta a la mía y es igual de válida, creo que es una manera que al menos yo puedo también empezar a practicar en el caso de que me encuentre en estas circunstancias, ¿no? Sí, es una manera de decirlo, como descentralizarnos, o sea, dejar de ponernos en el centro como egoísta. No se trata de mí. Ujú. Las relaciones de paz se tratan del espacio que tú y yo habitamos, del ambiente que hacemos para que tú y yo quepamos. No es tampoco como de sacrificio. Es cómo le vamos a hacer para que tú seas y yo sea, y que no se trate de que yo gire alrededor de ti, ni que tú gires alrededor de mí. Y eso es un tema de trabajar con lo egoísta, ciertamente. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una palabra? Nos quedan 2 minutos. ¿Algún comentariecillo por ahí? Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un gusto compartir este tema con ustedes y les recuerdo que ahora que tengo creo que un comentario, porque lo leo, pero les recuerdo que en 20 minutos tendremos a Ana Caro, ahorita les comparto la pantalla, y el amor consciente. Hoy creo que se trata del amor, ¿no? Nuestro día de hoy es y la libertad, ¿no? Porque hemos hablado de la experiencia sexual, hemos hablado del erotismo, hemos hablado de la búsqueda de una verdad trascendente allá en los registros, hemos estado cuidando los vínculos. Pues me parece que hoy es el Día del Amor y de la Libertad, entonces, digamos con eso. Dice Gaby Lara que le gustó la charla, que muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, que te gustó. Y pues ya vamos a poder hacerlo. En un ratito más, Carolina Orozco, Amor con Conciencia. Thank you. Nos vemos en 20.
Gracias, bonita tarde. Bonita tarde. Gracias, Coco.